parte de la premisa de que el periodismo objetivo, totalmente exento de filias y fobias, no existe. Prefiero un periodismo antigobierno, porque el periodismo, si no es antigobierno, se vuelve propagandista. Pues qué semanita, Arturo, qué semanita tuvimos ahora. Estamos viendo pues cómo se polarizó, sobre todo el sector de los abogados, ¿no? Que vaya, que son miles. Aquí hay algunos, bueno, no voy a hablar de abogados, pero al final de cuentas se aceptó a través de la detención de la jueza aquí en Veracruz. Yo sé que no vamos a hablar de temas locales, pero pues ayer se fue a que le hicieran un homenaje en el Senado. No, participó ahí en un evento que organizó el Senado, dijo, sí, pero que le no entiendo que no fue ella. La protagonista adquirió protagonismo porque la mencionó Monreal, ¿no? Claro. Y entonces la colocó en la mira. Pues le dio visibilidad. Pero digo, no fue un evento para ella, ¿no? Y la vuelven a detener y otra vez están las redes cargadísimas de efectos de ese tipo. Bueno, nos quedamos la semana pasada con la misma pregunta. La voy a retirar porque ya me di cuenta que no fue una pregunta adecuada para tener un programa, y voy a hacer hoy una pregunta para iniciar, tal vez más compleja. La pregunta que quiero hacerles es, me voy a referir al futuro, voy a decir, ¿tiene futuro? Me refiero al futuro inmediato, porque el futuro puede ser más allá de cualquier fecha, pero el futuro inmediato le podemos poner fecha. ¿Tiene futuro la 4T en México? Y para poder entrarle a esta respuesta, quisiera que analizáramos si logró hacer presente la 4T. Esto es un proyecto del cual empezamos a hablar, pues algunos hace 3 lustros, otros hace una década, y la mayoría del pueblo hace 4 años, ¿sí? La cuarta transformación, y empezaba a hablar de independencia, revolución, reforma, o al revés, ¿no? Independencia, reforma, revolución, y la cuarta transformación logró hacer presente como para poder hablar del futuro inmediato. Entonces ya existe la cuarta transformación, ¿sí? Y si existe, ¿hasta dónde le vemos posibilidades de que continúe rumbo a un futuro inmediato? Y ese futuro inmediato lo quiero plantear pues al 2024, por ejemplo, ¿no? Hacia el 2024 no tengo la menor duda de que van a refrendar el poder, al menos a nivel federal, en las entidades federativas. No sé de qué tan largo aliento pueda ser, no sé si la transformación tienda a ser un proceso permanente, como lo fue en su momento la revolución, ¿no? La revolución, después de la revuelta, adquiere la R mayúscula con la Constitución del 17, ahí ya se vuelve una revolución, y de repente todo es revolucionario en México, hasta pues entrados los años 70, 80 todavía se hablaba de la revolución, ¿no? Bueno, todavía en los 90 se hablaba y se subrayaba la familia revolucionaria, ¿no? Sí, y era una característica consustancial al político exitoso. No se podía hacer política con éxito si no era revolucionario, pero con un detalle: esa revolución se institucionalizó con todo y lo paradójico que pueda resultar una revolución institucionalizada. O contradictorio, digamos. Contradictorio. Se supondría que la revolución es un proceso que comienza y termina en algún momento. Yo quisiera entender que la transformación es un proceso que comienza y en algún momento ya estamos transformados, ¿no? Pero no me atrevería a hacer una apuesta en ese sentido. Creo que sí hay un gran paralelismo entre esa revolución con R mayúscula que surge después del 17,
con la transformación que surge a partir del 18, como también encuentro, y lo digo con toda sinceridad, un gran paralelismo entre el partido que se origina a partir de la revolución con el partido que se origina a partir de la transformación, y además una muy clara tendencia hegemónica, de una hegemonía que bueno, puede obtenerse de mil formas, incluso a través del consenso social. Pero te podría decir, en lo personal, la idea de las repúblicas pluripartidistas de partido hegemónico no me sienta muy bien. Me gusta un poquito más la alternancia, ¿no? Pero bueno, es algo que no es decisión de uno, tiene que ser una decisión colectiva, ¿no? Claro. ¿Tú quieres seguir en este tenor? ¿Qué no estamos grabando ya? Porque de todas formas, no, pero de todas, al final de cuentas, esta pregunta, si seguimos en ese tenor, se va a quedar sin contestar otra vez, porque yo no me refiero a si va a ganar el equipo de la 4T la elección y va a seguir, sino si alcanzaron hasta ahora estos 4 años para implantar la transformación en el ánimo de los mexicanos, de la mayoría en general, de la mayoría de los mexicanos, como para pensar que tenga futuro. El proceso, a lo mejor no el partido, a lo mejor no la gente, el proceso. O sea, ¿tiene futuro? Esto es lo que vamos buscando después de conocer de qué se trata, ya que sabe. Pues mira, yo veo que efectivamente hay muchas estructuras, no te puedo decir si han cambiado radicalmente, pero muchas formas, muchos modos sí se han transformado. Lo comentábamos en la ocasión pasada, toda esta cuestión de la parafernalia del poder, ¿no? El decir, el que haya un presidente mucho más, ¿cómo lo podría definir? Mucho más directo, que no le pide al reportero sus preguntas, ¿no? Estas reuniones que tenían los presidentes, yo recuerdo mucho a López Portillo, 20 mujeres y un hombre, ¿no? Con todas las preguntas totalmente preparadas, él ya sabía exactamente en qué momento responder. Aguas. ¿Está diciendo que eso no sucede? Estoy diciendo que eso no sucede. En las mañaneras llegan y le ponen unas cosas que son verdaderamente complicadas. Y que no contesta. Y que no contesta a veces, y que a veces contesta al otro día, y que a veces dice déjeme tiempo. Que a veces contesta con otra pregunta. Claro. ¿Cuánto gana usted? No, ¿cuánto ganas tú? Puede ser, ahí está la habilidad del presidente para muchas cosas, pero muchas otras evidentemente las responde. Yo creo tampoco les voy a decir que me veo todas las mañaneras, muchas veces veo resúmenes, veo partes, esto, el otro. Hay algunas bastante emblemáticas, ¿no? Como la donde se presentó Julio Astillero, que digamos, uno diría, caramba, pues es alguien de izquierda, es un simpatizante, y planteó un tema muy fuerte, que de la Sierra de San Miguelito, etcétera, etcétera. El tema se puso muy álgido ahí, y a final de cuentas el tema tuvo una solución favorable, que quizás no era la que tenía contemplada el propio presidente, pero a final de cuentas ese movimiento, ventilar un tema álgido en la mañanera tuvo una consecuencia incluso de tipo legal, pues se declaró área natural protegida o reserva natural, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene nada que ver. O sea, no creo que haya un reportero que pueda llegar y decir, me dijeron qué voy a preguntar. No. O sea, definitivamente no. Vamos a hacer una posada en la colonia, en la calle, y vamos a preguntarle a todo el mundo, ¿su definición de la cuarta transformación es la misma? ¿Por qué no empiezas a grabar ya de una vez? Vamos grabando. Ok. Bueno, vamos a platicar hoy y vamos a empezar este programa con esa pregunta. ¿Tiene futuro inmediato la cuarta transformación como proceso de cambio en México? Comenzó hace 4 años formalmente, ¿sí? Así la conocimos ya formalmente, y estamos a punto de vivir el segundo round, ¿no? En términos de grupos que llegan, ¿sí? Ya está muy clara la lista de los 6
que estarían aspirando a ser el candidato de la segunda administración federal rumbo a la cuarta transformación o dentro de la cuarta transformación. Creo que ambos conceptos son válidos, rumbo y dentro, o sea, porque es un proceso inacabado y es un proceso ya iniciado, entonces está rumbo a su consolidación o su reafirmación. En términos del programa de gobierno y de los que vemos la mañanera, pero en términos de la población en general. Pues mira, en términos de la población en general, es que depende desde qué nivel lo quieres ver, o sea, porque tienes al adulto mayor recibiendo su pensión cada bimestre, pues te puede decir, hay un cambio, que no sea condicionado ese apoyo representa un cambio porque está elevado a nivel constitucional. Es decir, no depende de si voto por X partido, lo que conocimos todo el tiempo, sino que ese está predeterminado y va por padrón y se les va entregando a las personas. Entonces, hay cambios perceptibles. Hay otras cosas que falta, desde luego, muchísimas, o sea, estamos solamente mencionando un hilito en este caso, pero yo creo que sí, o sea, hay una nueva relación de los medios de comunicación con el poder. Yo creo que se va a transformar con el cambio de gobierno, porque no creo que ningún otro gobernante tenga el insight que tiene López Obrador para sostener el nivel que él ha sostenido con los medios de comunicación. Es decir, yo creo que cualquier otro no va a resistir el nivel de presión que él mismo se mete. O sea, porque yo considero que él mismo se mete en un cierto nivel de presión, como decía Juan José el otro día, que si ataca a Loret, que si ataca no sé quién. Yo no veo que lo ataque, yo veo que se defiende, pero bueno, no me interesa tanto. No lo ataca. Yo veo que los ataques vinieron primero de un lado y la defensa del otro. Que está fuerte, pero yo creo que se llevan pesado, por lo menos, ¿no? Y las baterías se recargan constantemente de los dos lados, eso no tengo la menor duda. Nada más quisiera apuntarte algo. Digo, me parece de entrada una pelea desigual porque no es lo mismo discutir, debatir desde la palestra del poder público que desde la palestra de lo privado. Fíjate que ahora que hablabas, recordaba yo, parafrasearé hasta donde me acuerde lo que menciona Ikram Antaki en el Manual del Ciudadano Contemporáneo, cuando habla de los medios de comunicación. Y parte de la premisa de que el periodismo objetivo, ese totalmente exento de filias y fobias, no existe. Y menciona, prefiero un periodismo antigobierno, porque el periodismo, si no es antigobierno, se vuelve propagandista. Así. Entonces, el punto es yo te puedo decir cómo lo veo, que en esa relación, que de por sí siempre ha sido difícil, o sea, yo con toda sinceridad no veo a Andrés Manuel López Obrador debutando como el primer presidente de México que tiene una relación difícil con los medios. La relación que han tenido todos los presidentes de México, creo, digo, desde Porfirio Díaz, ha sido difícil con los medios de comunicación, no es fácil, pero ha sido en México, ha sido en Estados Unidos, ha sido en donde me digas. Digo, son relaciones complicadas. Quizás, la nota distintiva es cómo las maneja él. Y bueno, pues hay a quien le puede parecer campechano, le puede parecer accesible, le puede parecer simpático, le puede parecer entrón, y hay a quien le puede parecer agresivo, o como digo yo, en el contexto de una pelea desigual. Sea como sea, al final de cuentas, el que un medio de comunicación o un periodista y un gobernante estén colisionando cada 3 minutos, o cada tercer día, o cada tercer mañanera,
pues digo, como ciudadano al final de cuentas no me puede llamar mayormente la atención. Lo que sí, y en ese sentido sí me permito hacer énfasis, es que creo que los temas de fondo son temas a los cuales, con esa habilidad que quizás se le pueda ver o como lo quieras definir, pero son temas a los que se les da la vuelta, son temas a los que todavía no hay respuesta. Finalmente el periodista, bueno o malo, mediocre, a favor de o en contra de, pues no es sino al final de cuentas un portavoz de una inquietud ciudadana. Entonces, me sigue pareciendo complicado difícil, no me conforma, el que muchas preguntas que yo mismo como ciudadano me hago y que a veces algún periodista recoge y las traduce en una pregunta al presidente, no alcanzan a tener una respuesta, y las estrategias evasivas, por muy inteligentes que sean, por muy hábiles que sean, por muy ingeniosas que sean, para mí siguen siendo evasivas. Por ejemplo, todavía hay un tema que está en un área totalmente gris, que es el tema que tiene que ver con la numeralia de los homicidios, por citar un ejemplo, ¿no? Ya no hablemos de lo que platicábamos la vez pasada, ciertos temas de transparencia, gasto público en algunos rubros que se etiquetaron como de seguridad nacional y por lo tanto se sellan, etcétera. Sí, yo creo que la relación medios presidente de la República, pues en este momento tiene sus matices. No sé si después del 2024, en la próxima gestión federal, vaya a haber alguna modificación. El mismo presidente lo dijo, quizás mi sucesor se corra tantito al centro, dijo, algo así. Entiendo que a lo mejor, bueno, pues se vuelve un poquito más institucional, como queramos entender el término institucional, en el entendido de que sea como sea, es una investidura, y sea como sea, yo sí creo que que es indisociable el individuo, la persona, de la investidura. O sea, no creo que sea válido y posible decir, esto lo dice Arturo Olmedo, que es el presidente de la República, y esto lo dice Arturo Olmedo, el intelectual, por ejemplo, el investigador, el escritor, el particular. Yo creo que cuando habla el todo. Ok, ahora sí que vamos por partes, ¿no? Porque yo definitivamente no veo una relación tan desigual, creo que se envuelven siempre en la bandera de las víctimas, como si no los medios actuaran al unísono, actúan al unísono una y otra vez. Y tienen, ¿sí crees que hay un complot? Ahora aguántame tantito, ya te dejé hablar. O sea, actúan al unísono una y otra vez, y no nada más Loret de Mola, Larraqui, Riva Palacio, Ciro Gómez Leiva, al unísono. Desprotegidos no están, están en un golpeteo constante y además por muchos frentes. Aquí tienen un frente poderoso, la mañanera, que por supuesto que el presidente tiene conciencia de lo que representa la mañanera, pero está bajo asedio constante. Puede ser que el presidente a veces eluda algunas respuestas, algunas no, algunas, como lo comenté desde la vez pasada, las turna a un secretario, a un esto, lo vamos a ver, toma nota, etcétera. Esto es, creo que también depende de qué tan cerca esté de la respuesta. ¿A qué me refiero? Si conoce una solución, la tiene a la mano. Exacto, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, a mí no me parece un encuentro tan desigual y donde pobrecitos periodistas están a merced del presidente. Señor Arturo, ¿me permite una pregunta? ¿De qué medio vienes? ¿De Reforma y del Norte? No,
Ya sé lo que vas a preguntar. Son los enemigos del régimen. No, del pueblo. Del pueblo, de México. Están en contra de todo lo que podamos ir aquí. Entonces, ¿para qué preguntas? Mejor ya ni preguntes. No, nunca les dice que no pregunte. Preguntan. Y de todas maneras, tú ves todos los días las portadas del Reforma y no le importa el Reforma. Digo, está clarísimo el ejemplo, por ejemplo, de Guadalupe Tadei. Aquí Guadalupe Tadei con el presidente, no era Guadalupe Tadei. Cuando el Reforma se desdijo, no se desdijo. Es por poner un ejemplo, o sea, pero el Reforma puede mentir impunemente y no pasa nada. O sea, y no solo el Reforma. Cualquier medio puede mentir impunemente y no pasa nada. Ahora, quería yo ir a otro punto de los que mencionaba Juan José. O sea, hay una presencia en las mañaneras de muchas voces. También hay, por supuesto, los que llegan a alabar al presidente, y yo creo que eso es lo que menos le ayuda. O sea, los que llegan a hacerle la barba, a decirle usted, señor presidente. A besarle las... Pero esto, así como dijo él, tampoco es novedoso. Es decir, esto había estado disfrazado durante muchísimos años. Durante muchísimos años había estado disfrazadas las columnas, los artículos, los no sé cuánto, señalando la grandeza del presidente, ¿sí? Y ahora sí me parece que hay un periodismo, no sé, una forma de comunicación un poco más militante, vamos a decirlo así, que se asumen defensores de la 4T, que dicen yo estoy aquí y voy a hablar a favor de esto, o voy a considerar los elementos que fortalecen o que le dan sentido, etcétera, etcétera, a la 4T. Yo creo que esa opción es más transparente. Tú puedes decir, pues sabes qué, digo, hablando de youtubers, no, pues no voy a ver al Chapucero, o no voy a ver a, no sé, o sea, hay decenas, no me sé a todos, ¿no? Pero hay decenas, tú sabes, no voy a ver sin censura, no voy a ver no sé cuánto. ¿Por qué? Porque ya sabes de antemano que van a hacer una defensa, pero al menos sabes con claridad desde dónde te están hablando. O sea, no hay un engaño, no te están diciendo, te estoy hablando desde una trinchera imparcial, porque en eso estoy de acuerdo. Esa imparcialidad, pues no, realmente nunca ha existido. Que ahora se hable de ella, o sea, que ahora se reconozca que no necesariamente se está emitiendo un comentario, una opinión de un modo imparcial, sino desde una convicción personal, me parece que es muy útil para el espectador, para el lector o para el radioescucha, etcétera. O sea, yo creo que hay elementos que son útiles, que dejan de ser una simulación. O sea, yo creo que estábamos muy acostumbrados a muchas simulaciones y creo que uno de los grandes cambios es que la simulación ha dejado paso a un debate mucho más frontal, mucho más claro, y donde todo el mundo está abriéndose de capa, como regularmente se dice, ¿no? Pero a ver, yo quisiera preguntar algo que sí me inquieta. Cuando hablamos de que hay medios de comunicación que pareciera ser que actúan al unísono, pero la primera pregunta que yo haría es, ¿estaríamos hablando entonces de que sí hay un complot? ¿Va? Bueno, y el otro tema, que de repente… Perdón, te voy a interrumpir un tantitito. Alguna vez Porfirio Muñoz Ledo dio una definición buenísima, que a mí me encantó, y dijo: a la izquierda nos dividen las ideas, a la derecha la unen los intereses. Y yo creo que ahí no hace falta que se pongan de acuerdo, hace falta que defiendan los mismos intereses, y eso los pone de acuerdo muy rápido. Curioso citar a un Muñoz Ledo que está muy crítico. Que está autodefenestrado de la transformación, ¿eh? Sí. Bueno, sí. Pero qué bueno. No, pero esa frase me parece… Bueno, sí. Podría yo mandarlo al bote de la basura nada más porque la dijo él, pero fue una frase… pero ya lo mandaron al bote de la basura. Ahorita él fue a ponerse mejor. Pero bueno, Muñoz Ledo. Pero uno, la teoría del complot, esa y dos, el asedio al presidente. Tú decías hace un momento, pues de modo que digamos, ay, pobrecitos periodistas, bueno, está bien,
pues yo también te diría, bueno, pobrecito presidente que lo están asediando, pero yo no pierdo de vista algo. Finalmente, hay algo en lo que coincidía contigo la vez pasada. Estás frente a uno de los presidentes más poderosos que ha tenido México en algún momento, además increíblemente legítimo, eso tampoco se puede dudar, con una legitimidad incuestionable. Aún así podemos ver una batalla en condiciones iguales. Y ahí sí te puedo decir muy respetuosamente, yo no estoy de acuerdo. Creo que el poder público es el poder público y no importa que me pongas enfrente a las personas más ricas, más influyentes, más con mayor penetración, porque además la otra, si Reforma en algún momento dijo una mentira y no hizo un automentiz, ¿no? Pues te puedo decir, yo ni cuenta me di, ¿no? Nunca he visto un capítulo completo de lo que dice Lore de Mola, ¿no? No lo he necesitado, pero sí he estado muy expuesto a lo que dice el presidente de la República. Todos. Entonces, estoy más expuesto, me refiero a, como consumidor de información, a lo que dice el presidente de la República. ¿Por qué? Pues porque lo dice en Palacio Nacional. Lo dice… Porque ha sabido cómo… Porque es el presidente de México. No, pero mira… O sea, hablando de presidentes poderosos, y justamente sobre eso fue una de las columnas, o sea, el poder del presidente no radica en el poder tradicional de los presidentes. O sea, el poder tradicional de Carlos Salinas de Gortari, vamos a decir, cuando empezó a haber gobernadores de oposición, uno de ellos por concertación, etcétera, pero tenía 30 gobernadores de su partido, mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, mayoría absoluta en la Cámara de Senadores y un poder judicial a su servicio. Y no solo eso, al poder empresarial, a la televisión, a su servicio. Entonces, ese es un poder que puedes ejercer que no tiene López Obrador. El poder de López Obrador, ¿sí?, radica en otro lugar. Radica en el respaldo, en la legitimidad que le da el pueblo, radica en la fuerza con la que llegó a la presidencia y, por supuesto, ha ido acumulando también poder político porque su partido, su movimiento ha ido ganando gubernaturas, etcétera, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, a medio camino le restaron 50 diputados, el Poder Judicial le ha frenado reformas, le ha frenado esto, le ha frenado el otro, es decir, vemos que no es un poder omnímodo que solamente dice para acá y todos se mueven para allá, el Poder Judicial acomoda las cosas, el Legislativo acomoda las cosas, no. Desde esa perspectiva es mucho menos poderoso que varios… Que Carlos Salinas. Todos, que Carlos Salinas, que Díaz Ordaz, que Luis Echeverría, entonces, y que los mencioné yo en una columna porque los mencionó muy… Asumirías entonces, Dóriga, ¿no? Asumirías entonces que Carlos Salinas habría sido más poderoso que López Obrador. Políticamente, o sea, con poder político. Con no todo con y que llegó… No. Digo, hay una legitimidad que evidentemente Salinas nunca tuvo, porque no ganó. Digo, de eso yo vivo convencido. Pero como dijo Granado Chapa alguna vez, que cuando le preguntaron, ¿usted cree que Salinas ganó? Pues yo no sé si ganó, yo sé que él es el presidente, punto. Pero a propósito de lo que mencionas, bueno, tienes un presidente que tiene mayoría de gubernaturas, su partido tiene la mayoría de gubernaturas, sí tiene una mayoría, no tiene una mayoría calificada, pero sí tiene mayorías en el poder legislativo. Sí. Tiene un poder judicial insumiso. Voy a refractar un poco una frase. El poder judicial federal no es que haya frenado, porque el mencionarlo así, tiene un toque como casi antipatriota, no está frenando la transformación. Yo no creo que esté frenando la transformación. No.
Así lo mencionaste. No, está bien. Frenado. Desde mi punto de vista, tiene una carga política lo que ha hecho el Poder Judicial. No dudo que siempre puedas encontrar una fundamentación jurídica para hacer lo que ha hecho. No lo dudo. Es que mira, también te voy a decir una cosa. Mucha gente con la que he podido platicar a propósito de este tema, de ese freno a la transformación que ha puesto el Poder Judicial Federal, perdón, ¿ya leíste las sentencias del Poder Judicial Federal, de la Suprema Corte en relación con estos temas? No. ¿Ya leíste los votos particulares que hicieron personajes como Yasmín Esquivel? ¿No? ¿Ya viste el debate en el seno del Pleno del Poder Judicial Federal? Y te voy a decir una cosa, yo sí los vi. Y te puedo decir, el discurso la locución de Yasmín Esquivel, de vergüenza, francamente, un discurso totalmente propagandístico, si lo que pretendía es ayudar a que pasaran las reformas, hizo exactamente todo lo contrario. Sin embargo, no, creo que finalmente sí hay, tú lo mencionaste, puede haber paralelismos. Yo no sé en qué medida eso así llamado como transformación sea ya un triunfo no solo electoral, no solamente político, sino sea también un triunfo ideológico. No lo sé, en eso no me atrevería a decir que no. Coincido con lo que preguntaba Luis hace un rato. ¿Qué pasaría si sales a la calle y le preguntas a 10 personas? Defíname, por favor, la transformación. Ya no digas la cuarta, la tercera, la quinta, la que te guste. La transformación. ¿Qué es transformar? Es cambiar la forma. Cambiar la forma. Si a eso vamos, bueno, pues sí han cambiado algunas formas. Yo no creo que haya existido ya una, o que esté, no veo dentro de un plan, quizás no lo conozco lo suficiente, pero no veo dentro de un plan una transformación de gran calado. Te puedo decir lo que sí habría querido como transformación, que fue lo que compré como elector en 2018. Primero, una corrección del profundo déficit de legalidad en el que había vivido México, yo creo que desde siempre, pero que se había agudizado terriblemente, al menos en los últimos 25 o 30 años. Ese déficit de legalidad, del no me importa la ley, me vale sorbete y lo que digan las normas está de lado. Por ejemplo, ¿con qué me tropiezo? Con que no solamente no se ha corregido ese déficit de legalidad, sino que un día amanecí y me dijeron que no era políticamente correcto pregonar que la ley es la ley. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, ¿cuál es el rumbo de la transformación? Ahora, en otros rubros también. Bueno, pero tú eres abogado. Yo preguntaría, ¿no? Yo preguntaría, diría la filósofa Lucerito. Sí, y yo te pregunto, ¿la ley es la ley o la ley procura justicia o debe buscar o mira, no la fíjate, justicia? no, fíjate, yo pregunto, no. Es exactamente el mismo argumento que presentó Ignacio Mier cuando después de esa… No me importa si fue Ignacio Mier. No, espérame. Es que eso, me recordaste a Ignacio Mier cuando llegó a la Cámara de Diputados esa aberración que fue el tratar de prorrogar la presidencia de Arturo Saldívar en la Corte 2 años, que la pasaron de gol en el Senado de la República y que ni los patéticos senadores de la oposición lograron detectar,
porque están haciendo un papel, también hay que decirlo, por supuesto, la así llamada oposición está haciendo un papel lamentable, ¿no? Bueno, pero entonces hay algo que es interesante, porque tú mencionas, por ejemplo, las cosas que la Corte ha detenido porque no cumplieron con la legalidad. Porque no cumplieron con la Constitución. Por eso, no cumplieron con la Constitución. Así es. Perfecto. Lo cual quiere decir que entonces, como tal, sí hemos ganado en legalidad. O sea, sí hemos ganado en cumplimiento, porque yo estoy prácticamente seguro, tendría que investigarlo, no te voy a decir que tengo aquí los elementos a la mano como para hacer una afirmación tan fuerte, pero estoy casi seguro de que todos los expresidentes pasaron cosas contra la Constitución y no se les frenaron. Espérame. Al revés. De repente esto se presentó como si al único presidente de México al que le declararon inconstitucional algo había sido Andrés Manuel López Obrador, y no es cierto. Hubo N cantidad de reformas, de reformas que impulsó Peña Nieto, Fox, Calderón, el que me digas para atrás, que la Corte rebotó. Es más, si me apuras, al que menos le han rebotado reformas ha sido a este gobierno. ¿Por qué entonces el drama? Bueno, yo creo que entonces no ha habido suficiente comunicación al respecto, porque no es, o sea, digamos que puede estar en el terreno de la percepción, ¿sí? Pero no hemos tenido nunca… Pero ha sido una percepción que se ha construido también, Arturo, a partir de que la Corte dice, esto no casa con lo que dice la Constitución. Y lo que tienes al otro día, eso sí es inédito, es diciéndole al presidente, es oyendo al presidente de la República decir que los ministros son, incluso hasta los que él propuso, son unos corruptazos y vendidos y vendepatrias y apátrias, no sé cuánto, cualquier cantidad de epítetos que digo, pero ¿cuál es el problema? Y un revire peligroso, ¿no? Pero además innecesario a partir de algo que él mismo encontró la solución. O sea, dice, si no cuadra con la Constitución, como dice la Corte, cambiaremos la Constitución. Bueno, pues ahí está la salida. Digo, tú solito estás reconociendo que es necesario cambiar la Constitución. Uno de los ministros, ahorita no recuerdo cuál, le dijo, bueno, pues si cambian la Constitución y lo que me mandan cuadra con la Constitución, bueno, pues seguramente con toda certeza no será declarado inconstitucional. El tema es obviamente que el año que entra va a estar en juego el constituyente permanente. Eso es algo que en lo que la sociedad debe estar muy atenta, porque no solamente habrá que ponerle atención a las gubernaturas que se van a renovar, no solamente, por supuesto, a la presidencia de México, que de repente pensamos que es lo más importante. Yo te puedo decir que para mí lo más importante que va a estar en juego el año que entra es el constituyente permanente. Esto es la Cámara de Diputados, el Senado de la República y la mayoría de las legislaturas estatales, que son lo que hace el constituyente permanente y que puede tomar la Constitución actual, hacer la bolita y decir aquí está una nueva, como sea. Incluso si le apetece al constituyente permanente, hacer una transformación a como la ha propuesto el presidente actualmente, hacer otra cosa distinta, hacernos una monarquía, cambiarnos el nombre, puede hacer lo que se le pegue la gana. No digo que lo vaya a hacer. Y entonces ni estarán ajenos a las consecuencias. No, por supuesto que no, pero digo, me refiero, el punto es que lo que sí no había yo visto es ese nivel tan alto de confrontación. Es un poco lo mismo que pasa con los medios de comunicación, que con ese periodismo que no es dócil, o que complota para asediar al presidente. Pues mira, yo una corte que no es sumisa, pues se gana los denuestos.
Pero yo no veo por qué entonces el Ejecutivo tendría que ser sumiso. ¿Por qué el Ejecutivo tendría que ser? No es de sumisión, no, es de atribuciones constitucionales, por eso, pero el propio Ejecutivo exactamente tiene sus atribuciones, tiene sus facultades, sí. Y entre sus facultades también está el poder estar en contra de lo que le está planteando el poder, o sea, no, para, el presidente, el Poder Ejecutivo Federal, esto es una república todavía. Es una república todavía, claro. y en una república el constituyente permanente, y además, insisto, desde tiempos de Juárez se decidió que el control de la constitucionalidad de los actos y de las normas lo tuviera el Poder Judicial Federal. Sin duda, punto. Sin duda. El Poder Judicial Federal, por ejemplo, no tiene la atribución de hacer propuestas o iniciativas de ley. Ese lo tiene el presidente de la República, el presidente de la Congreso también, o los diputados y los senadores, bueno, el Congreso, el presidente, etcétera. O sea, es un tema de distribución, no se trata de que la Corte quiera doblar al presidente, no, pero en cambio sí, lo que me da la impresión es que si los ministros se ganan, de acuerdo con la visión del presidente, cualquier cantidad de calificativos, epítetos y denuestos, etcétera, pues es porque no son del todo sumisos. Ahora, de acuerdo con esa ecuación que tú estabas haciendo, lo que le faltaría a López Obrador para hacer Salinas es tener a la Corte doblada. Arturo, cierra el programa. ¿Ya tan pronto? Cierra el programa de Juan José, porque no nos ha dejado. Gracias, Juan José, qué bueno que viniste al programa. Me dio mucho gusto escucharte. No me digas. No dijiste nada. No, él me provocó para que dijera esto. No, bueno, yo definitivamente creo que estamos ante una situación inédita. Creo que eso representa definitivamente un cambio. Creo que las aguas se han salido de o sea, el vaso se está derramando en muchas perspectivas. Para mí eso no es malo. O sea, para mí estoy de acuerdo. Las cosas que representan que se va a dar una transformación, a veces se da en orden, a veces se da en otra manera, ¿no? Voy a poner un pequeño ejemplo, sé que me estoy colgando, pero por ejemplo el tema de los fideicomisos, ¿no? Desde mi punto de vista se dio un hachazo, no se hizo con bisturí. Machazo. Por eso, ¿sí? Y desde esa perspectiva se hizo el diagnóstico, vamos a decirlo así, después. Primero lo quito y después veo de dónde surgen las necesidades. Ya creo que eso tiene una lógica, pero ya no me voy a poder colgar en eso. Entonces, lo menciono porque creo que hay cosas que de pronto es importante llevar adelante, que es importante que se hagan, y que a veces nos preocupamos mucho por la forma y no por el fondo. Creo que estamos en algo de fondo y creo que eso que está pasando es importante. Y más para ti que para otros. ¿Era necesario este tema de la militarización tan a fuerza? Bueno, que conste que ya dijiste necesaria. Pues, ¿era parte del plan o se vio viendo como un instrumento adecuado? Yo creo que se vio cuando llegó ahí como un instrumento adecuado. O sea, él mismo lo reconoció en una mañanera, dijo, me equivoqué. O sea, él había pedido que se sacara a los militares, lo había dicho desde antes. Sí, y después en una mañanera dijo, me equivoqué. Y vi otra. Era parte del complot. Vi otra. O sea, vi que había una policía federal incompetente, insuficiente, corrupta, tarara. No podíamos hacerle frente a esto, ¿no? Entonces dijo, cambié de opinión y me equivoqué. O sea, primero reconoció que se equivocó, después que cambió de opinión. Para mí ambas cosas tienen valor. No me parece común en un presidente de la República que haga ese tipo de ejercicio, ¿no? El mea culpa, ¿no? Entonces, yo creo que eso mismo también demuestra que estamos frente a un cambio y frente a algo inédito que seguramente retomará un piso menos estridente. Más hacia el centro. No sé si más hacia el centro. Yo no lo definí así. No. Él lo dijo. Él lo dijo. Pero dijo puede ser.
Y después y en la plaza también dijo, no tenemos que zigzaguear. O sea, ¿cuál de las dos tomamos? No lo sé, ¿no? O sea, yo creo que mensaje también podemos tomar uno u otro como con cuál nos acomoda un poquito más, ¿no? Pero bueno, yo siento que sí estamos frente a un cambio que llegó para quedarse. No creo que haya que dormirse en sus laureles. Yo creo que será un error tremendo de cualquier simpatizante de la 4T, más allá de su candidato, pensar que recargado en una palmera va a haber la transformación. No. O sea, los otros no están sin poder. El poder también está del otro lado y hay mucho poder, no es poquito. Entonces, así como para dormirse en sus laureles, como dicen, tampoco. O sea, sí creo que tiene todos los visos de que va a seguir adelante, pero nadie puede dar por hecho que esto va a ser así. O sea, hay del otro lado adversarios fuertes, con apoyos de muchos tipos, y van a dar la batalla. O sea, sociales incluso. Pues claro. Siempre hay alguien que afectas y alguien a quien beneficias. Sí, esta semana empezaron a ajustar la iglesia, ¿no? De alguna forma, ¿no? Bueno, coincido en algo y en eso creo que podemos estar perfectamente de acuerdo. Estamos viviendo tiempos interesantes. Fíjate que mi abuelo paterno, que nació en 1918 y que murió en 1996, vivió toda su vida esperando el cambio, que al final de cuentas en el 2000 se frustró terriblemente, porque fue superado, rebasado por la expectativa. ¿Cómo me gustaría tener mucho más tiempo para platicar contigo sobre un tema que me parece muy importante, que es el cómo ese invento genial que fue el PRI se fue pudriendo, y digo, bueno, si le hubieran hecho caso a Reyes Heroles, si le hubieran hecho caso a Carlos Madrazo, a lo mejor hubieran podido continuar si no hubieran caído en esa corrupción tan penosa, tan abrumadora y tan lacerante en la que cayeron hacia la sociedad. A lo mejor habrían seguido, no lo sé. Pero sí, mi abuelo se fue con la expectativa de que algo tenía que cambiar, pero él no lo vio. Tenemos suerte. Definitivamente. Así que terminamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? No, es que estamos de acuerdo. Vivimos tiempos interesantes. Finalmente discutimos matices. Pues brinden, dense la mano y terminamos. Salud. Si es que estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Sí. La próxima. Gracias. Tú la traes. Y no me la pegas, decía el juego, ¿no? Tú la traes y no me la pegas. Muchas gracias. Ay. Oye, qué divertido. ¿Por qué te parece tan interesante hablar del PRI? Le dijiste hace 8 días, vamos a hablar del PRI. ¿Tú quieres hablar del PRI? Fíjate que conozco, por parte de los libros que he tenido que escribir, me he tenido que meter mucho a la historia del PRI. Okay.